Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Buenas tardes, amigas, amigos de la audiencia, transmitiendo para ustedes desde la Ciudad de México. Ojalá siga este servicio informativo en los próximos 54 minutos de tiempo corrido. Le resumo acerca de los equilibrios y mesura que Irán, la República Islámica de Irán, Qatar, Bahrein, entre otros, juzgan abiertamente a Israel por esa condición, mientras Israel, Estados Unidos, que envió el portaaviones Gerald Ford, que lleva el nombre del expresidente de aquella nación, hacia la región del Golfo Pérsico, dice estar dispuesto a apoyar a Israel hasta las últimas consecuencias, y Naciones Unidas se queda ahí inmersa en el término de la mesura, para que entienda usted la proporción de la situación en la que Hezbollah, desde el sur del Líbano, intensificó ataques contra Israel, e Israel respondió con artillería y su fuerza aérea, pero este es un frente que permitiría a Irán eventualmente incorporarse al escenario del conflicto. El fin de semana, el ministro de Exteriores de Irán se entrevistó con el líder de Hamas durante poco más de una hora, e Irán ofreció su respaldo incondicional a Hamas en este capítulo, y abrir un segundo frente en contra de Israel puede mermar a esta nación y eventualmente crear condiciones para la intervención abierta de Irán. Hasta ahí en la actualidad de los hechos. Aumenta el número de bajas en el territorio de Gaza por parte de los palestinos comandados por Hamas, y la autoridad palestina se siente desplazada. En la información, saludando el cambio de guardia de los ingenieros que hacen posible esa transmisión, del colega Antonio Mejía, en la coordinación, pero principalmente ustedes, amigas y amigos de la audiencia, 5518-7760, 5518-7760, para que nos acompañen. En los temas de la mañanera, el presidente López Obrador analiza la idea de vender petróleo a Cuba, y así lo expuso el mandatario mexicano. En todo lo que nosotros podamos ayudar al pueblo de Cuba lo vamos a hacer, para que no les quede ya ninguna duda, porque incluido petróleo, porque es un pueblo que está padeciendo un bloqueo inhumano, injusto, y nosotros no podemos darle la espalda al pueblo de Cuba, y no tenemos que pedirle permiso a ningún gobierno extranjero, porque nosotros somos un país libre, independiente, soberano. Así lo expuso el presidente. Y en otro frente informativo, trabajadores sindicalizados del Poder Judicial están en paro, ubicaron mantas en protesta ante el posible recorte de 13 de los 14 fideicomisos por parte de uno de los 3 poderes de la Unión. Los trabajadores bloquean en este momento Periférico Sur y Calzada Ignacio Zaragoza, mientras que personal en sillas de rueda cierran el paso a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional. Tomen precauciones. La Secretaría de Energía, a través de su titular, Rocío Nale, difunde la dimisión de esta a su encargo, como lo confirmó el presidente López Obrador. La Secretaría de Salud, a través del Centro para la Salud para la Infancia y la Adolescencia, en coordinación con las instituciones del sector, llevarán a cabo la campaña nacional de vacunación contra la influenza y COVID-19 para la temporada invernal 2023-24 en unidades médicas del país, desde este 16 de octubre
y hasta el 31 de marzo del 2024, entre otros temas. Marcela Guerra, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, afirmó que la inclusión de las mujeres en la toma de decisiones no es una concesión, sino un derecho, porque la paridad debe ser entendida como una garantía constitucional. La Secretaría de Gobernación informó que finalizó el proceso de recepción de propuestas de personas candidatas para el nombramiento de, entre otras cosas, de la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. La dependencia federal detalló que se recibieron 140 propuestas de los diferentes sectores que cumplieron con los requisitos solicitados con base en 62 colectivos de víctimas, 63 personas expertas y 15 organizaciones de la sociedad civil. En 2021 el Senado amplió la lista de delitos que ameritan prisión preventiva, de acuerdo con los censos nacionales de sistemas penitenciarios en los ámbitos federal y estatal 2023, estos elaborados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. El número de personas ingresadas a centros penitenciarios aumentó en 16%. Los legisladores concretaron la reforma y se reportaron 119,188 ingresos a prisiones estatales y federales. Son 42,389 los servidores públicos los que se afectarán con la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial, de un total de 44,000, porque son 1,600 jueces y 11 ministros, precisó el abogado Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación. El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco reportó a través de sus redes el hallazgo de un horno clandestino para incinerar personas localizado en un sitio conocido como Barranco del Artesano, en la colonia Artesanos de Tlaquepaque. Un grupo de madres buscadoras de León halló el día de ayer una fosa clandestina que contenía restos humanos, entre ellos un cráneo, en una zona despoblada en el Valle de las Toronjas. Todo eso ocurre allá en el Bajío y occidente de la República Mexicana. El diputado Luis Arturo González Cruz, del Verde Ecologista, presentó una iniciativa que busca exentar al 100% el pago para obtener el registro de título profesional, cédula profesional, diploma de especialidad y o grado académico expedidos por organismos de educación superior, sean públicos o privados. La Universidad Nacional Autónoma de México informó que los 10 aspirantes a ocupar el cargo de rector comenzarán su participación en TV UNAM, transmitirán programas grabados previamente con una duración de hasta 12 minutos cada uno, donde las y los aspirantes expondrán con toda libertad su proyecto de trabajo. Autoridades educativas de Chihuahua informaron que se repartieron el 52% de los nuevos libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública. Esto pese a la resolución de un juez de distrito que opinaba diferente. En los temas de esta megalópolis, el diputado de Morena, Nazario Norberto, propuso una iniciativa para que la Constitución de la Ciudad de México reconozca a las familias multiespecies, es decir, aquellas integradas por humanos y mascotas. El gobierno capitalino habilitó la página web Camina tu Zócalo, una plataforma desarrollada con el fin de recopilar las opiniones y propuestas ciudadanas sobre el peatonalizar la Plaza de la Constitución. Como parte del sistema de modernización de pago, el de transporte colectivo Metro anunció que a partir del 21 de octubre, la línea 5 del metro que corre de Pantitlán a Metro Politécnico solamente aceptará la tarjeta de movilidad integrada para acceder a sus 13 estaciones. Y fue inaugurada, esto es importante, fue inaugurada la 23ª Feria Internacional del Libro en el Zócalo capitalino, que inició del 13 de octubre y concluye el día 22. La candidata en lo internacional, Luisa González, correligionaria del expresidente progresista Rafael Correa, aceptó este domingo la derrota electoral y felicitó al empresario Daniel Noboa, quien venció en la ronda final de los comicios presidenciales.
con eso termina la hegemonía de Correa al frente de la toma de decisiones de Ecuador, con un elevado saldo de violencia y narcotráfico. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, dijo que las acciones y políticas del islamista Hamas no representan al pueblo palestino. Esto de acuerdo con la agencia oficial de noticias Wafa en una llamada telefónica con el presidente venezolano Nicolás Maduro. Abbas también calificó a la Organización para la Liberación de Palestina como el único representante legítimo del pueblo palestino. Y Hamas, pues, es una criatura inventada por Irán para mantener la campaña de terror en contra del Estado de Israel. El presidente estadounidense Joe Biden advirtió a Israel que volver a ocupar la franja de Gaza sería un gran error, aunque defendió el derecho del Estado judío a ingresar en el enclave palestino para eliminar a los combatientes del grupo islamista de Hamas. Son las 12 con 10 minutos, 10 con 12, 10 con 12, 10 con 10 en el tiempo del Pacífico. Allá en Hermosillo, Sonora, y en Tijuana, Baja California. En Ciudad Obregón también son las 10 con 11. Aunque me parece que con el cambio de horario solamente es una hora, que corregimos en un momento, mi querida audiencia. Y aquí en la ciudad capital, 12 con 11 minutos. Pero en el escenario me parece que es importante usted reflexione sobre ya la ruptura entre la autoridad palestina y el grupo radical de Hamas, al que respalda Hamiyet, el titular, una criatura al servicio de Teherán y al mismo tiempo de los intereses de la República Islámica de Irán. Hamiyet, como en su conjunto el movimiento de resistencia islamista Hamas en contra del Estado de Israel. 12 con 11 minutos. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Se lleva acá este foro escuchando a las víctimas dar voz a las y los ciudadanos quienes sufren la vulneración de su derecho humano de acceso a la justicia, justo en los momentos en que esta semana es probable la ratificación de la fiscal citadina al frente de su encargo. Pero en estos momentos el diputado Luis Alberto Chávez García, presidente de la Comisión de Atención Especial a Víctimas en el segundo Congreso Citadino, quien toma la llamada para Radio Cañón. Le agradezco, diputado, gracias por platicar con Radio Cañón 760. Buenas tardes para usted. Buenas tardes, Federico. Te saludo y saludo a todo tu auditorio. Respecto a este foro, escuchando a las víctimas dar voz a las y los ciudadanos quienes sufren la vulneración de su derecho humano, ¿qué nos puede resumir? Y si este foro puede tener alguna incidencia en la actual legislatura o con algún cambio, alguna modificación al Código Local de Procedimientos Penales, como un primer planteamiento, diputado. Pues mira, Federico, este foro lo hicimos en base, ya que vimos la inactividad del Consejo Judicial Ciudadano, porque nada más abrió un correo electrónico para recibir las opiniones de la ciudadanía, pero nunca se prestó al diálogo directo, ¿no? Entonces no hay transparencia sobre qué está pasando con esos correos, cuántos correos mandaron, si le van a dar validez a las opiniones de los ciudadanos. Entonces decidimos hacer el foro escuchando a las víctimas, donde invitamos a varias víctimas o las más representativas que ha tenido este gobierno, como el área de la Fiscalía, y de verdad eran historias tan desgarradoras que bien dicen que la realidad supera la ficción. O sea, tenemos un cártel terrorista dentro de la Fiscalía. Entonces, no podemos permitir que esto siga pasando aquí en la Ciudad de México. ¿Esto víspera de la ratificación o no en el encargo de la titular Godoy? ¿Puede incidir los resultados que se ve en la restitución de derechos humanos a las víctimas de esta capital, la ratificación o no de doña Ernestina Godoy? Fíjate que lo que tratamos ahí lo hicimos antes de que cerrara el tiempo de recibir opiniones de la ciudadanía.
Le hicimos llegar al Consejo Judicial Ciudadano estas opiniones para que las hiciera válidas, pero después vino lo que fue la comparecencia de la fiscal ante este consejo, pero pues vimos un consejo muy opaco, muy a modo, que nunca la cuestionaron en lo que verdaderamente tenían que cuestionar a la fiscal. Entonces ahorita lo que estamos esperando es la opinión del consejo, de si la ratifican o no la ratifican, y de ahí se viene la votación al pleno. En esta semana que será crucial, ¿dónde se encuentra un déficit en el tema de vulneración de derechos humanos e impartición de justicia, diputado, para ilustrar a la audiencia dónde, en qué rubro fue y que fuera finalmente un obstáculo o un hándicap en contra de la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy? ¿Verdad? Aquí lo que platicábamos es que no se puede tener una fiscal carnal afín a algún partido político. En el tema es que siempre que esté involucrado cualquier funcionario que sea de este gobierno, le dan la prioridad. Nunca le dan el beneficio de la duda a la víctima, la revictimizan y terminan siendo los culpables, mientras que el verdadero culpable está campante, libre, sin ninguna acusación, y siempre las carpetas están detenidas. ¿No? Te puedo hablar de los temas que se platicaron ahí en el foro, eran de despojo, de acoso sexual, de abuso sexual, por el tema de las víctimas de la línea 12 del metro, de la persona que se le cayeron las aspas, de las niñas que se cayeron a la coladera, que no le han dado la calidad ni la representación de víctimas. A lo que deberíamos de sumar, la semana pasada, diputado, la denuncia de una colega en el periódico El Financiero acerca de otra víctima que finalmente se suicidó, entiendo, perdió la vida por esa aplicación de claroscuros de la justicia citadina. Sí, y como ella hay muchos ejemplos, ¿no? Y lo que no queremos es que siga habiendo más ejemplos. Queremos ejemplos, pero donde se haga valer lo que es la justicia, que se les dé a la gente esa verdadera impartición de justicia, que es lo que están ocupando, porque ya no confían en las instancias. Hay entonces el porqué del déficit en la resolución de diferentes carpetas de investigación en el quinquenio de Ernestina Godoy, diputado. Pues, perdóname, Federico, regálame 30 segundos. No hay problema, diputado, pero sí quiero, audiencia, crear conciencia entre ustedes. Quien nos tomó la llamada es el diputado Luis Alberto Chávez García, presidente de la Comisión de Atención Especial a Víctimas del Congreso Capitalino, enumerando el déficit de resolución atribuido al actual fiscal, quien en esta semana podría ser ratificada por el Congreso. Y antes que el Congreso, pues al contar con el aval del Consejo Judicial Ciudadano, en el que participan diferentes capitalinos destacados para hacer la última evaluación sobre el desempeño de Ernestina Godoy. Los resultados ahí están a la vista, para algunos y para otra parte. Nosotros solamente nos remitimos a presentar y enumerar lo que es una tendencia que hace más vulnerables la garantía de los capitalinos a una libre convivencia y principalmente a no ser agredidos en sus derechos humanos. Ese es un tema. Y el segundo tema es el voto que finalmente recaerá por parte de los diputados ante el Congreso de la Ciudad de México. Son diputados de mayoría relativa y representación proporcional. Ahora sí, de vuelta con usted, diputado, y le comentaba a la audiencia en este impasse a propósito del desenlace de la ratificación o no, corresponderá a ustedes como nuestros representantes populares decidir si la maestra Godoy se queda o no en su encargo, independientemente de la evaluación que el Consejo Judicial Ciudadano ya le practicó, diputado. No es un tema político el que estamos manejando nosotros, verdaderamente es un tema ciudadano en el cual le queremos dar voz y voto a la ciudadanía, y lo que nosotros escuchamos en las calles es que la gente no quiere que se ratifique,
Después vendrán los pasos, como tú lo comentaste, para volver a reformar la Constitución de la Ciudad de México, en la cual no se acepten fiscales que estén en cargos públicos, que hayan sido electos por voto popular, sino que ya generemos una fiscalía autónoma donde le garanticemos esa impartición de justicia imparcial a toda la ciudadanía. Eso es lo que queremos nosotros como oposición. Entonces, la próxima jefa o jefe de gobierno ya no podría proponer, sino tal vez, o de manera ingenua decirle, presidente, diputado, que el Consejo Judicial Ciudadano presentara la terna y en un acto de buena fe la futura jefa o jefe de gobierno se abstuviera de hacer la propuesta al Congreso local. Así es, esa es la tirada que tenemos nosotros. Nosotros estamos dando la lucha para que toda la oposición se una y no le favorezcan los números a la fiscal y poder llevar este proceso hasta después de la elección. ¿En qué sentido? Que no queremos una fiscal que le cuide las espaldas a todos los servidores públicos que han hecho mal uso de su cargo y no se imparta la justicia. Porque pero mientras tanto, habría un fiscal o un fiscal interino antes del desenlace de este proceso? Se podría decir así, Federico, que hubiera un fiscal interino en lo que se resuelve todo el proceso. Nosotros lo que queremos es, como te repito, es no tener una fiscal afín que están buscando que les cuide las espaldas hasta el 2028. Vaya escenario para la justicia en esta capital. Y finalmente, diputado, los números no le alcanzarían al bloque Morena Verde Ecologista Partido del Trabajo para alcanzar la ratificación de la fiscal, pese al escenario de que se ausenten algunos diputados locales o se abstengan de emitir su voto. Totalmente de acuerdo, Federico. Ahorita no le dan los números, vamos a esperar ese día. La verdad es que la presión de la ciudadanía está sobre todos nosotros y esperemos que ese día no haya diputados enfermos, con inconvenientes, porque entonces se tomaría como un voto favorable para esta persona. Ahora, respecto a las víctimas, déjeme llevarlo al tema que concentra la actividad de su comisión de atención especial a víctimas en el segundo Congreso de la Ciudad. ¿Qué hay respecto a las víctimas de la línea 12 o las pequeñas caídas en la coladera, entre otros casos emblemáticos de la impartición de justicia capitalina, diputado presidente? Seguimos atendiéndolas, seguimos dando la lucha con ellos. También lo que pasa aquí en la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México es más o menos lo que te platico que pasa en la Fiscalía. Tenemos un comisionado de atención a víctimas a modo del gobierno, donde en lugar de darle la calidad de víctima a las personas, las cuestiona. Y entonces se va perdiendo esa relación de querer denunciar. Entonces estamos dando ahí como ayudando para que se haga presión y se le resuelva a todas estas personas. Diputado Luis Alberto Chávez García, ¿algún comentario que sea agregar, concentrado específicamente en el desenlace de la fiscal Godoy y otro tema que haya pasado inadvertido en esta plática con Radio Cañón? Pues Federico, te agradezco mucho el espacio y si gustas, después de lo que pase de la elección de si se ratifica o no la fiscal, pues poder platicar contigo más a fondo y decirle a la ciudadanía que nosotros estamos de su lado y vamos a seguir trabajando para su beneficio. Gracias por aceptar esta plática con Radio Cañón. Diputado Luis Alberto Chávez García, buenas tardes para usted. Cuídate, Federico, igual, hasta luego. Vamos a una pausa, 12:26, pero esta semana no alcanzan los números a la fiscal Ernestina Godoy, tendrá que negociar. Algunos hablan de la restitución de libertad de Christian von Roerich para asegurar el voto de la oposición en la ratificación de Godoy. Veremos, 12:26. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son las 12:28. Sugiero a la audiencia revisar puntualmente el resumen del Instituto Belisario Domínguez sobre las causas de la migración y el asentamiento de centroamericanos y otras nacionalidades en el territorio mexicano.
en el primer caso, de acuerdo con la Organización Internacional de Migraciones, México dejó de ser predominantemente de población mexicana que se traslada a Estados Unidos para dejar abierta esa posibilidad a hermanos centroamericanos, quienes buscan su acceso a Estados Unidos, para convertirse en más heterogénea con el aumento de los flujos migratorios de otras partes del mundo y en términos generales transitan o se establecen en el país. Hay tres flujos de migrantes que se mencionan aquí y principalmente en la franja fronteriza norte procedentes del sur. Las causas de la migración son algo más que claras. La Organización Internacional de Migraciones, como se denomina, en el reciente informe elaborado en marzo, afirma que a largo plazo la migración internacional ubicará, si no es que ya a México, después de Estados Unidos y Alemania, como el tercer país de la recepción global de migrantes. En el caso de México, y de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda, esto es el INEGI, se sistematizaron algunos de los principales causas por las que personas residentes en otros países migran a México, que son algo más que conocidas. La vecindad con la Unión Americana, ese es el imán. Y paralelamente, los países de origen de residencia de las personas migrantes en México son Estados Unidos, Canadá, Honduras, Guatemala, El Salvador, Cuba, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, España y otros países. Todos buscan esa oportunidad, el escenario adecuado para incorporarse al territorio mexicano. Y la migración regular es de otro tipo. El fenómeno migratorio es complejo, estima el Belisario Domínguez, y esto dificulta contar con registros completos de los movimientos migratorios dentro del país. Es difícil ubicarlos entonces a los migrantes y a todos los actores del éxodo. Y vamos a dejar este punto para ir a la parte final de las conclusiones que vale la pena usted reflexionen. Los principales hallazgos identificados en los movimientos migratorios internacionales hacia México. No existe un factor único que determine el incremento de la migración internacional en el país, ya que con base en los datos revisados, tanto de la migración regular como irregular, existe una interacción de factores. Y el término de pandemia o la migración en ese periodo ni ahí se abatió por parte de los hermanos centroamericanos. Eso por un lado. Y por el otro lado, en víspera, esto será en el Día Internacional de la Migración y de la Carta Universal de los Derechos Humanos a propósito de los temas migratorios, se pide al gobierno mexicano, al estadounidense, al alemán, no en ese orden, porque sería Estados Unidos, Alemania y México, los principales receptores de la mano de obra en el mundo, que modifiquen su marco migratorio para crear condiciones menos onerosas a los migrantes que vienen, principalmente del Triángulo Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala. Así se prevé ese escenario que hoy vive la República Mexicana por estos temas. Y déjeme llevarlo a otro que es de la igual importancia. En el periódico New York Times, a propósito de pandemias, y más allá de lo que pueda ocurrir en el actual conflicto entre palestinos e israelíes, nos advierte que la próxima pandemia está a la vuelta de la esquina. A través de en laboratorios donde se manipulan
los virus, existe ya la creencia que en uno de ellos va a propiciar que los animales contagien rápidamente. Le estoy platicando la nota específica del periódico New York Times, contagien directamente a los humanos. Entonces el mundo se plantea este medio estadounidense en la víspera de conocer un nuevo virus, tal vez más letal que la COVID-19. Ahí está la advertencia hoy, descrita por el periódico The New York Times. Me gustaría compartirlo a manera de resumen, este tema de la inminente próxima pandemia, como hace alusión este radio. ¿Qué es lo que vamos a vivir? Y las consecuencias, el tiempo que llevaría a la ciencia a encontrar una solución, como fue en alguna forma el caso de la COVID, ya iniciando el año del 2022, porque entre 2021, el primer arribo del lote de vacunas, y el 22, pues otra fue la historia. Pero hoy, la humanidad que no aprendió mucho puede vivir eso, precisamente el brote de una nueva pandemia. Y en política exterior, el presidente Biden conversó telefónicamente con Benjamín Netanyahu, el premier israelí, para reiterarle el apoyo y actualizarle sobre el envío de equipo militar. Hablaron de la coordinación entre Estados Unidos, los Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania, Egipto y Naciones Unidas respecto a los esfuerzos para asegurar que los civiles afectados por la guerra con Hamas tengan acceso a agua, alimentos y medicamentos. El presidente Biden confirmó su apoyo a todos los esfuerzos para proteger a la población civil. Habló también con Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina. En la llamada condenó el ataque terrorista de Hamas y señaló que no representa el derecho del pueblo palestino para la autodeterminación. Abbas comentó sobre sus esfuerzos para hacer llegar ayuda humanitaria a la población palestina, en particular en la Franja de Gaza. La ocupación de Gaza por parte de Israel sería un grave error, dijo el presidente Biden. La Casa Blanca evalúa la posibilidad que Biden lleve a cabo próximamente una visita a Israel en atención a una invitación del premier Netanyahu. Y en tema de política exterior, después de visitar Israel, Anthony Blinken, el titular del Departamento de Estado, mantiene su gira por el Medio Oriente, que incluyen una visita a Jordania para un encuentro con el presidente de la Autoridad Palestina, y en Bahrein y Qatar, los Emiratos Árabes, y para concluir en Egipto. Se encuentra en esa condición el secretario de Estado para buscar una solución diplomática al conflicto. El resultado es incierto, pues Jordania es conservadora y hay representantes republicanos de la ala moderada opuestos a lograr ese propósito. Vamos a presentar a ustedes también el tercer escenario, en el que el Cairo, Egipto, que es frontera con Gaza, ofrece un puente para que la ayuda humanitaria llegue a los palestinos de la Franja de Gaza, pero tienen ellos que garantizar su no vinculación con Hamas y no participar en ningún evento terrorista que agreda a cualquier otra nación. Aquí por igual se habla de Líbano, de Egipto, de Israel, y esa es la garantía que deberán ofrecer y entregar a los negociadores del Cairo, representantes de la autoridad palestina de Hamiyet, el líder de Hamas, quien desde 2007 permanece ahí, entre otras cosas. Y finalmente, en política estadounidense, Estados Unidos es el país invitado de honor a la 51ª edición del Festival Internacional Cervantino. Ahí el embajador Ken Salazar resaltó que la invitación refleja la cooperación, diálogo y realza el bicentenario del establecimiento
entre otras cosas, de las relaciones diplomáticas entre ambos países, porque este año se celebró el bicentenario de la relación entre México y los Estados Unidos. Ustedes vieron en la entrada de la Cámara de Diputados y del Senado de la República aquellas fotos donde aparecen los expresidentes mexicanos y estadounidenses. Llamó la atención la visita de John Kennedy a México, a la Ciudad de México, donde fue ovacionado el mandatario estadounidense junto con su similar Adolfo López Mateos, como fue aquella de Jimmy Carter, quien aún se recupera de un mal en los Estados Unidos en 79, cuando de manera irónica le dijo al presidente López Portillo: estoy enfrentando la venganza de Moctezuma, la denominada Moctezuma Revenge. Y le preguntó el presidente López Portillo: ¿y eso qué es? Mire usted, es cuando uno lleva a su ingesta alimentos mexicanos, sobre todo picantes, pues nos crean fuertes dolores de estómago. Más o menos esa fue la conversación de los presidentes mexicano y estadounidense, pero nosotros vimos las imágenes a través de fotografías inéditas ubicadas en ambos recintos legislativos de los presidentes mexicanos y estadounidenses. Y la que nos llamó más la atención fue la de George Herbert Walker Bush, el extinto padre del exmandatario George Walker Bush, cuando se encontró con Carlos Salinas de Gortari en Nuevo León, en Agualeguas, era la sede de descanso de la familia Salinas. El presidente Bush, me parece que viajó a Nuevo León, ahí saludó a Carlos Salinas, y el presidente mexicano pues no era muy alto, y el mandatario estadounidense medía 1,92. Entonces eso creó ahí una especie de mofa de los estadounidenses que nos ven como Donald Trump a la fecha. Y fue difícil entonces saldar ese desagravio del presidente Carter a López Portillo. Pero en síntesis, todo esto fue aludido por el embajador Ken Salazar, precisamente al dar a conocer que su país será invitado al Cervantino, al Festival Internacional de Cultura de Guanajuato, el Festival Cervantino. Pero también se aprovechó para que Ken Salazar nos recordara que, si bien Estados Unidos avala el combate a los carteles de las drogas, la extradición del Chapito, pues ahora deben ser todos los chapitos llevados al territorio estadounidense para que allá purguen cadenas perpetuas por el destrozo que propiciaron a la sociedad. Pese a quien le pese, estos sujetos, concluyó la nota del representante, tienen que purgar en prisión y por vida el posible ingreso de fentanilo a los Estados Unidos. Son las 12:42. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Ojalá esta iniciativa prospere, sea votada en comisión y aprobada también en el Pleno. Pero se trata de la iniciativa introducida por la senadora Alejandra Reynoso, senadora por el estado de Guanajuato, una iniciativa para expedir la Ley General de Cáncer, que incluye prevención, detección, tratamiento y atención integral de la enfermedad. Senadora, le agradezco, senadora Alejandra Reynoso, por tomar esta llamada para Radio Cañón 760 del Cuadrante, y buenas tardes para usted. ¿Qué tal, Federico? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte y de compartir este gran proyecto construido desde la sociedad civil, y en el que acompañamos con todo gusto desde el proceso de construcción hasta su presentación en el Pleno. Importante ahora, respecto a que avance, sería un logro importante para miles de mujeres, como fue su caso, senadora, en estos tiempos críticos, como fue también el de Maqui Ortiz en la pasada legislatura. Si ojalá pudiera platicarnos, si usted lo considera o se omite desde luego, su caso personal. Nosotros fuimos testigos por facetas, si me permite señalarlo, pero ahora la vemos fortalecida, gracias a Dios, y por ello impulsando esta iniciativa. Efectivamente, Federico, pues ya pasaron 2 años en que se me diagnosticó
el cáncer de mama, fue, digamos que en una etapa justo en la detección, porque esa es la gran diferencia en la sobrevivencia del cáncer de mama, y fue detectado, digamos, en la frontera entre la oportunidad y la inoportunidad, digamos, ¿no? Y que, gracias a Dios, y contando con la atención médica a través de mi seguro de gastos médicos, pude tener la atención inmediata, la cirugía, la mastectomía, la reconstrucción, 16 quimios, 25 radiaciones, y todo un año en el tratamiento, y por eso para mí es la importancia de cáncer justo se atienda desde la parte, primero sí, de la prevención, la detección oportuna, el tratamiento integral. ¿Y a qué me refiero con el tratamiento integral? Porque es con la oportunidad en que tiene que ser la cirugía, pero también el abasto de medicamentos para las quimios que se necesitan, en el mantenimiento y en la infraestructura, en los aparatos para operaciones, pero también en el acompañamiento psicológico que necesitamos, y en toda la atención integral. Y que por otro lado, son momentos y situaciones complicadas también para toda la familia. Por eso yo hablo de todo, digamos, el ecosistema que se ocupa, la atención médica, educativa, familiar, la clínica, por supuesto, y que por eso mi compromiso y mi entusiasmo con este gran proyecto que yo quiero reconocer de la sociedad civil, de todas las fundaciones, que si me permites también en su momento recibí apoyo de las fundaciones. ¿En qué sentido? En cuanto se dieron cuenta de mi diagnóstico, no dudaron ni poquito en buscarme y en darme material para estar mejor informada de todo el proceso por el que iba a pasar. Qué importante su experiencia, pero gracias a Dios también hay un seguro, entiendo, particular que le permite una atención expedita para el gran número de las mujeres mexicanas, y por ello la importancia de su iniciativa, senadora, es trabajar en la prevención, en la detección, el tratamiento y atención integral. Pero ¿en qué instancia? Porque las dos instituciones de derecho a audiencia, el ISSSTE o el IMSS, pues no están abiertos a la gran mayoría de los mexicanos. Es que precisamente la importancia de que haya una ley general de cáncer, porque lo que se pretende es todo el sistema nacional de salud. ¿Y a qué me refiero? Involucra al proceso tanto al sector público, al sector privado, pero además de poder homologar los procesos en todos los subsistemas, no importa si es derechohabiencia del IMSS, del ISSSTE, de la SEDENA, de Pemex, de Bienestar, poder unificar los criterios, la ruta del paciente, que así es como se le llamó, y la ruta del paciente de la Ciudad de México, pero también la ruta del paciente de Oaxaca, la ruta del paciente de cualquier entidad. ¿Cómo logramos poder unificar los procesos? ¿Cómo logramos reducir los tiempos para que se tenga no solamente el diagnóstico oportuno, sino la atención oportuna? Y déjame nada más hacer una precisión. En esta iniciativa, este trabajo, no quiero quitarle ni restarle el gran valor, porque se construyó desde la sociedad civil, que ellos fueron convocando a mesas de trabajo, y que mi labor fue irlos acompañando de la mano también con otros legisladores de diferentes fracciones parlamentarias, y ahora sí que fuimos el vehículo para que esto llegara al Pleno, para que llegara al Senado, y además con una gran expectativa de los consensos con las diferentes fuerzas políticas. Entonces, la sociedad civil participó posiblemente en un parlamento abierto, pero esta iniciativa se debe turnar, senadora, a la Comisión de Salud. Me imagino así fue el paso, y si fue así, ¿qué le comentó la presidenta de esta comisión y en qué condiciones se discutirá en el Pleno y eventualmente aprobará ahí? Sí, ya, como lo viste, ya fue presentado en el Pleno, y las mesas de trabajo, que fueron varias mesas de trabajo que organizaron las
las fundaciones de la sociedad civil y que, digamos, nosotros acompañamos y hasta llegar, digamos, a la presentación. Por eso la importancia, incluso estaban ellos presentes. Ya se turnó la Comisión de Salud. En este equipo de senadoras y senadores prácticamente estuvo también la presidenta de la Comisión de Salud, la senadora Lilia Margarita Valdés, estuvo la senadora Silvana Beltrones, Nubia Mayorga, estuvo Miguel Ángel Mancera y tu servidora, pero que además ha logrado los consensos de todas las fracciones. La expectativa es muy buena y te lo digo porque va respaldada y además estamos, no solamente se ve la disposición, sino estamos en el proceso de la formalización de que todas las fracciones parlamentarias puedan suscribirla precisamente como una ley, como una iniciativa de absolutamente todo el Senado, y que nuestra expectativa es que por un lado en el Senado, en este periodo legislativo pueda ser aprobado, se turne a la Cámara de Diputados y siendo realistas, y también creo que hemos sido muy claros en el proceso y en la ruta, que es imposible que se pueda implementar para el 24, porque ya está la discusión del presupuesto, porque uno de los capítulos es precisamente las vías de financiamiento, pero que para el 2025 se tenga ya todo el proceso, buscando que en el siguiente periodo en la Cámara de Diputados pudiera ser aprobado para que llegue con todo el proceso a la integración del presupuesto del 25, ya que lo que pretendemos es que al ser una ley general se le etiquete recursos desde el propio presupuesto de la Federación. Sería entonces en el último periodo. ¿Este es el último ordinario, senadora, o todavía queda el de marzo 2024? Queda el de febrero-abril, es decir, este es el primer periodo del último año legislativo donde pretendemos que se apruebe en el Senado. Luego sigue el siguiente periodo de febrero-abril para que pueda aprobarse en la Cámara de Diputados, y lo que queremos en esta legislatura es que antes de que concluya, pues pueda precisamente concluir su periodo, su proceso legislativo. Y esto finalmente, senadora, ¿podría coincidir con el compromiso del presidente en el sentido de integrar un sistema completo de fármacos para el año próximo? Él dijo que tiene el compromiso de hacerlo para el año próximo, en marzo, si no me equivoco, senadora, no, que mira, México de hecho cuenten los servicios de salud con algo similar a los países nórdicos, y que en una gran farmacia popular podamos encontrar los mexicanos que no tenemos derecho a biencia esa facilidad. La verdad es que son temas distintos, porque incluso hasta el tema del abasto de los medicamentos se está considerando la compra, la distribución desde esta ley general, porque no podemos seguir experimentando con grandes farmacias, sino se tiene que tener muy claro cuál es el proceso, se tiene que tener claro la ruta y los diferentes capítulos que incluyen la Ley General de Cáncer. También está considerado el tema de la compra, el abasto y la distribución de los medicamentos oncológicos. Senadora, ¿algún comentario que desea agregar en lo particular con la anuencia del público que le sigue a través de Radio Cañón? Reconocer un esfuerzo en lo personal. Conocimos su situación en alguna ocasión aquí en el estudio de Radio Cañón, en el 2019-2021, me parece, cuando usted fue una víctima, pero sobreviviente, con altura de miras, y como ejemplo para que esta ley, lo tengo que destacar porque usted misma lo vivió, si me lo permite, senadora, y ojalá tenga el mejor desenlace. Sí, muchas gracias, Federico, y efectivamente, ahora sí que en la experiencia propia sé la importancia de que se aborde de manera integral este tema. Mi diagnóstico que fue en septiembre del 2021, que mi cirugía fue en octubre, y que terminé mi tratamiento el año pasado, y mira, prácticamente coincidía el momento en que yo estaba concluyendo mi tratamiento con el inicio de las mesas de trabajo convocadas por la sociedad civil, y por eso fue acompañarlos este último mes en toda la construcción que para mí
ya no es solamente una causa que acompaño en los demás, es una causa de vida, es una causa por las mujeres, es una causa por los niños y por los familiares de los pacientes que juegan un papel fundamental en nuestro proceso de recuperación. Y finalmente, recordar lo que usted nos dijo esta tarde al iniciar la entrevista, hay que buscar, en el caso del cáncer de mama, más la oportunidad que la inoportunidad, citándola textualmente, senadora. Efectivamente, la diferencia entre la vida o un desenlace catastrófico está en la oportunidad de poder diagnosticar el cáncer. Y por eso la invitación, y especialmente en este mes de sensibilización, que lo he dicho, no solamente en octubre tenemos que preocuparnos, esto tenemos que ocuparnos todo el año, invitar a hombres y mujeres, pero principalmente a las mujeres que elijan un día al año para que se hagan sus estudios, que no se les olvide, porque esa es la gran oportunidad para la vida, el que esos estudios nos ayuden a identificar de manera oportuna los hallazgos de esas células que nos hacen entrar en shock en un momento, que nos hacen enfrentarnos a la muerte, pero que también nos permiten una nueva oportunidad de vida, una nueva oportunidad de ver la vida, y que, como yo lo he dicho, descubrimos que vivir es mucho más que despertarse cada día. Muchas gracias, senadora, por platicar con esta su casa informativa de Radio Cañón 760, y buenas tardes para usted. Muchas gracias, Federico. Muy buenas tardes. Hasta luego. 12:57, estamos llegando a la recta final de este servicio informativo, y la propuesta hoy, primero la oportunidad, después la inoportunidad, y la iniciativa construida con la sociedad civil a través de Parlamento Abierto, y que llegó a las senadoras Lilia Margarita y Silvia Beltrones, respectivamente, en la iniciativa para expedir la Ley General de Cáncer en el rubro de prevención, detección, tratamiento y atención integral de la enfermedad. Gracias, ingeniero, por todo tu apoyo en este espacio. Gracias al colega Mejía. Le recomiendo seguir con la programación incluyente de Radio Cañón, que ofrece a usted el desarrollo de contenidos para una mejor toma de decisiones. Mejor inicio de semana, 12:58. Esto es Radio Cañón Meridiano. Buenas tardes. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón.